Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Me escuchan, hermanos? Ok, vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 2. Hermano, vamos a continuar con nuestra serie de hacia la madurez, la serie que hemos estado trayendo. Gloria al Señor. Y vamos al tercer tema, el tema número 3. Congregación, son incapaces hasta en eso, hermanos. Hasta para eso son incapaces. ¿Tú crees que si tú le dices a esa persona, mira, toma este libro, da una clase, lo va a poder hacer? Claro que no. Claro que no. Por eso es que la enseñanza no la reduzcamos. Yo ahorita le estoy enseñando, pero no la reduzco solamente a eso. Tengo que enseñarles muchas cosas, ¿no, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Tengo que enseñarles la importancia de la vida cristiana a través de muchas cosas. Continúa adelante, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué es que, hermanos? El 14, pero el alimento sólido es... Quiero que note esta expresión, es para los que han alcanzado madurez. Pregunto, ¿el alimento sólido es para todo el mundo? ¿Hermanos? ¿Para quién? Volviendo al punto de la semana pasada, a uno de los puntos muy importantes que dije la semana pasada. ¿Para quién son los bisteces ribeye? ¿Para quién son? Para los que tienen muelas, ¿verdad, hermanos? ¿Para quién son los prime ribs? ¿Para quién son los New York steak? ¿Para quién son? No se enojen, hermanos, no se enojen. No estoy hablando de que tenemos a fuerza que comer steaks, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la carne sólida. ¿Para quién es? Para los que ya tienen dientes sólidos de masticar y digerir la comida, ¿verdad, hermanos? Pero si usted lleva un niño, ¿le va a dar un steak? No. Algún día se lo dará cuando crezca y madure. Es lo que dice aquí el escritor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense cómo vuelve a usar la palabra ejercitados. Pregunto y les decía, ¿el ejercicio requiere esfuerzo, sí o no? Mucho, ¿no, hermanos? ¿Cuántos dicen que mucho? ¿Cuántos dicen amén? Mucho esfuerzo. Requiere esfuerzo. Así es que ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de ese entendimiento. Ser llenos de ese conocimiento. ¿Sí? Quiero que entienda esto y se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a repetir. Escúcheme esto lo que le voy a decir. Yo conozco personas que dicen que hablan en lenguas y son muy ignorantes en la palabra de Dios, hermanos. Pregunto, ¿será eso la llenura del Espíritu de Dios? No, claro que no. Escúcheme, si tenemos en la balanza el hablar en lenguas y el conocer más la palabra de Dios, yo descarto absolutamente el hablar en lenguas, lo descarto, no lo necesitamos. Lo que necesitamos es conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, hermano. Eso sí, lo tomamos y lo recibimos. Porque es lo que dice este pasaje, dice aquí el escritor, que las palabras de entendimiento, las palabras del conocimiento son para los que han alcanzado esa madurez. ¿Sí? Para los que han alcanzado esa madurez. Ahora, quiero que note que dice los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra, se refiere a las enseñanzas básicas, elementales, hermano, de que Dios es amor, que Dios perdona pecados, que Cristo es nuestro Rey. Esa forma elemental tiene que cesar para llegar a un conocimiento mayor, más grande, más avanzado. ¿Sí? Y bueno, no quiero decirles más de esto, pero esa es otra verdad. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer en conocimiento, en entendimiento, en sabiduría. Eso es ser lleno del Espíritu de Dios. Les he dicho una y mil veces, hermano, el Espíritu de Dios nos guía ¿a qué?
A toda verdad, su palabra es su verdad. Por lo tanto, la obra del Espíritu de Dios es mantenernos en la palabra de Dios, en el darnos conocimiento. Entonces, si usted busca más a Dios, Dios más le da, ¿no, iglesia? Es como en una ocasión le daba un ejemplo, una mina. Si usted encuentra una piedra, hermano, de oro ahí por medio encima, usted hace un hoyo y encuentra una piedrita de oro. ¿Qué a usted le viene a la mente, hermanos? ¿Qué más? Pero está más abajo, ¿no? Imagínese que usted se encuentra una piedrita ahí a unos 5 o 6 pulgadas abajo de la tierra, las toma y usted dice, ¿sabes qué? Pues ahí también se ve más, pero nada, ya con esto es suficiente. Y en su terreno, que es su propiedad, deja toda una enorme mina de oro. Pregunto, ¿será eso sabio, hermanos? Pues eso es lo que hacen muchos. Con saberse Juan 3:16, otra vez. Con saberse Juan 3:16 es más que suficiente. El conocimiento y la sabiduría tienen mucho más de parte de Dios. Amén, hermanos. Punto número 2. Un maduro espiritual acepta la voluntad de Dios, hermanos. En primer lugar decía que el maduro espiritual tiene entendimiento espiritual. Y el segundo, un maduro espiritual acepta la voluntad de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean una vez más llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿en qué, hermanos? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Caminamos no solamente para conocer y entender su voluntad, aún hay más. Así es que dice en el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuántos aquí saben que la voluntad de Dios no es nuestra voluntad, hermano? ¿Cuántos están aquí? Escúcheme. La voluntad de Dios no es nuestra voluntad. La voluntad de Dios es superior a nuestra voluntad. ¿Están aquí conmigo? Es mejor que nuestra voluntad. Por eso Pablo dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Porque el primer punto a entender es en aceptar y comprender que la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Por eso les he dicho, volviendo a hablar de otro mito. ¿Ha oído usted el mito que dice que la oración mueve la mano de Dios? ¿Han oído ese otro mito? Ok, mito número 2. No es verdad. Porque si mi oración mueve la mano de Dios, quiere decir que entonces la voluntad de Dios se tiene que acoplar a la voluntad de mi oración. ¿Verdad que sí, hermanos? El jueves les decía en la clase, hermano, que nosotros deseamos que todo el mundo sea sanado, pero la voluntad de Dios no es sanar a todo el mundo. ¿Verdad que les decía eso? Escúcheme, de la misma manera, hermano, el maduro acepta la voluntad de Dios. El maduro espiritual acepta la voluntad de Dios. Pregunto, hermano, ¿la voluntad de Dios nos gusta en todo momento, en todo tiempo? Pero es agradable y es perfecta. Por lo tanto, debemos de crecer en aceptar esa voluntad de Dios, hermano. Debemos de crecer. Hay mucha gente que no acepta la voluntad de Dios. Cristianos se decepcionan y no, es que yo iba a la iglesia y vieras, todo me empezó a ir mal y ya, ¿para qué voy? ¿Ha oído esas clases de testimonios?
Yo iba a la iglesia, no, pero vieron, no, ya para qué, me empezó a ir mal. Decía una persona, empecé a perder amigos, empecé a perder a mi familia, empecé a perder trabajo. No, esto no es para mí. Esto no es para mí, decía tal persona. Es que es el problema. La inmadurez te hace rechazar la voluntad de Dios, hermano. ¿Usted cree, hermano? A ver, levante la mano de aquí. ¿Cuántos alguna vez se han quedado en medio del mar porque el barco que iban se averió, se rompió y se quebró? ¿Cuántos han estado en un naufragio? Hermano, nadie. ¿Sabes cuántos naufragios pasó Pablo? 2. ¿Y qué dijo? Señor, ¿sabes qué? Siempre no, porque a mí no me gusta tu voluntad. Si Pablo mismo dice que seamos llenos del conocimiento de su plena voluntad. Porque la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos, pero el maduro espiritual lo acepta. El infante espiritual, el inmaduro no lo acepta, mi amado hermano. El inmaduro no lo acepta. Una persona que reniega de la voluntad de Dios, una persona que reniega de lo que Dios hace en su vida o en la vida de la persona. Es una cosa, hermano, todo eso y todo radica en el punto de la mala enseñanza de que la oración mueve la mano de Dios. Si oras, si ayunas, la voluntad de Dios se hace. Debe ser una cosa, eso es totalmente incorrecto. Yo me recuerdo cuando tenía el programa de radio, hermano, ¿sabe cuál era una de las cosas que la gente me acusaba a mí? O sea, me acusaba en el sentido de que decía, pero pastor, porque yo nunca contestaba las llamadas. O sea, estaba en la línea porque era un teléfono que estaba ahí frente a mí, al micrófono donde yo estaba predicando. Y había un teléfono ahí que tenía como unos 6 o 7 focos. Y cada foco era una llamada entrante. Y entonces mientras yo estaba predicando, los focos estaban que parecían luces de Navidad, hermano, rojos y prendes y prendes. Y entonces después la madre me empezó a decir, la gente se queja, pastor, que porque usted no levanta los teléfonos para contestar las llamadas de la gente, porque la gente tiene necesidades y tiene peticiones y tiene muchas necesidades de oración. Y yo le decía, ¿sabes qué? También tienen necesidad de dar lata, porque no entienden que vengo a predicar. Si tienen una petición, dice la Biblia, vayan a su lugar y hablen a su Padre Celestial, ¿o no, iglesia? Pero la bendita costumbre de que todo mundo, ay, pastor, ore por mí, please, ora a tu Dios, que tu Dios también te escucha. O nada más a mí. Mira, créemelo, y te voy a decir esto para que tengas cuidado, que si Dios nada más escuchara mi petición, las mías solas, te aseguro que varios de ustedes no estuvieran aquí. Que varios de ustedes, hermano, créamelo. Porque uno es malo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no diga usted, pastor, que está más cerquita de Dios. Porque nuestros sentimientos y nosotros somos malas personas como humanos, hermanos. Por eso Dios dijo, ¿tienes alguna necesidad? Habla a tu Padre Celestial, ¿o no, hermanos? Ora a tu Padre Celestial. No, pero es que la oración mueve. No. Lo que pasa es que eres una persona inmadura, que no has entendido y no has comprendido que la voluntad de Dios se hará en los cielos y en la tierra, hermanos. Continúa adelante. ¿Se puede conocer? Es una pregunta. ¿Se puede conocer la voluntad de Dios? Es una pregunta. ¿Se puede conocer la voluntad de Dios? Su voluntad se divide en 2 aspectos principales, hermano. Su voluntad permisiva significa que Dios permite que pasen las cosas porque sus propósitos son mejores que los nuestros. La voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad soberana de Dios, la cual está fuera de nuestro alcance y percepción, hermano. O sea, escúcheme, la voluntad permisiva de Dios es que Dios permite que las cosas pasen. Por ejemplo, mucha gente se ha preguntado en el tiempo que vivimos, ¿por qué un anticristo llegó a la Casa Blanca hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué un hijo de Satanás llega a la Casa Blanca? ¿Por qué? Y yo sé que usted dirá, pero pastor, ¿cómo cree? No, sí, yo voté por él. Escúcheme nada más.
Cuando un hombre llega a tal poder y en vez de decir, ¿qué hago para mejorar la vida de mis conciudadanos estadounidenses porque yo estoy en el poder? ¿Sí o no? Cuando lo primero que llegas al poder es firmar leyes pro aborto, leyes pro LGTB, leyes que benefician a los transgéneros o a estos pervertidos, porque aunque tú no lo creas, hubo una lucha y hoy en día se vuelve a levantar que un hombre que se crea niña puede entrar al baño de tus hijas, de tus niñas, en la escuela o en cualquier lugar público. Vuelve a ser restaurado esa ley. Pregunto, ¿no es perverso eso? Hermanos, ¿no es perverso? Pero es que trae beneficios. Yo ya dije, ya se los dije. Sus estímulos, puede hacer aviones con ellos. Puede mandárselos a los niños de África si quiere, si gusta. Pero mi aprobación jamás se lo daré a un asesino, a un perverso tal. Amén, hermanos. Si usted lo aprueba, es muy su problema usted y Dios. Es muy su problema usted y Dios. Créamelo, es muy su problema. Pero yo como pastor, como líder, como un maestro de la palabra de Dios, no le puedo dar mi aprobación a un hijo de las tinieblas. Entonces, la gente se pregunta, ¿pero por qué la voluntad de Dios? Bueno, porque también Estados Unidos se la debe a Dios cuando dicen amén, hermanos. ¿O qué crees? ¿Que este país es el país de las maravillas? ¿Tú crees que este país es el cielo? No, Estados Unidos también se la debe a Dios. Y por lo tanto Dios permite en su voluntad un hombre perverso así. ¿Sabes contra quién va a apuntar los cañones? ¿Sabes contra quién va a apuntar los cañones? ¿Contra los homosexuales? No. ¿Contra proaborto? No. Ni contra las maras centroamericanas. No. ¿Sabes contra quién? Contra la iglesia. Así es que cuando te ande persiguiendo, no llores con nadie. A nadie le des tus quejas, solamente a tu Dios y a tu Padre. Cuando dicen amén. Punto y aparte. Punto y aparte. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es. Tú no vas a poder llamarle a la policía y decirle, venga aquí porque en el baño donde se metió mi hija se metió un hombre también a hacer sus necesidades. No vas a poder hacer eso. No vas a poder hacer eso. Porque ganó tu candidato. Porque aquel que te trae tantos beneficios, como muchos hispanos dicen, ¿verdad? Es lo que dicen siempre los hispanos, ¿verdad? Oh, es que te trae beneficios. Sí trae beneficios de mostrar un camino directo al Seol, mi amado estimado. No vas a poder decir nada. Imagínate que tú llevas tus niñas al baño público o en la escuela. En las escuelas. Que las niñas entran al baño y niños perversos, porque les he explicado, ¿no hay niños malos y perversos? ¿Por qué tú entras al baño de la niña? Es que me creo niña, de veras. Y yo puedo entrar al baño de las mujeres si quiero, me siento niña. Esas son las leyes que se están imponiendo en este país, gracias al candidato que muchos votaron, mis amados. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Estados Unidos ahora se las va a pagar al Señor. Ahora se las va a pagar al Señor. Y ese sueño americano que muchos están soñando, se va a ir precisamente por el caño, mis amados hermanos. Se va a ir por el caño. Así es que no esperemos muchas buenas cosas de estos tiempos que estamos viviendo. Es la voluntad de Dios. Pero existe la voluntad soberana de Dios, en la cual nosotros no podemos hacer nada, en la cual estamos absolutamente pasivos ante ella. Solamente la primera voluntad permisiva de Dios podemos entender. La soberana, la que está fuera de nuestro alcance de entendimiento, eso no lo podemos entender, porque está muy fuera de nuestro concepto. El primero, Romanos 12:2. Lo he dicho, un pasaje que hemos leído muchas veces, pero quiero leerlo aquí. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo? Así es que
El cristiano no busca a través de la oración cambiar la voluntad de Dios, porque eso es imposible. Eso es una eufemia, eso es un sueño que no tiene sentido. La oración nos acopla a la buena y perfecta voluntad de Dios. Señor, a través de mi oración yo te pido que me ayudes a vivir en tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Me ayudes a vivir en tu voluntad. Así debe de orar el cristiano. Señor, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Esas son las palabras de Cristo. Continuamos adelante. Maduramos cuando aceptamos y confiamos en su voluntad. Estamos hablando de la madurez y el aceptar la voluntad de Dios con agrado, con gratitud, con alegría en nuestro corazón, sea cual sea su voluntad. Esto es madurar. Y continúa, maduramos cuando aceptamos y confiamos en su voluntad. El verdadero problema no es entender y comprender la voluntad de Dios, sino aceptarla. Solo a través de la madurez se puede aceptar su voluntad. Aceptar su voluntad es ser espiritual, hermanos. ¿Sí? Filipenses 1:9-11 dice, Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben, fíjense hermanos, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos una vez más, Pablo vuelve a decirlo ahora a los filipenses, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Les decía hace un momento, ¿qué significa llenos? Significa plenos, saturados, que estén completos en todo. Amén, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Que lleguemos a esa madurez y que podamos comprender espiritualmente las cosas espirituales. Y entender espiritualmente, aceptar espiritualmente las cosas espirituales. Cuando usted vive en el Espíritu, usted vive espiritualmente. Le decía la semana pasada, cuando usted vive espiritualmente, usted escucha la palabra. Y ¿qué dice aquí en el verso? Mire lo que dice en el verso que acabamos de leer, en el verso 10, para que aprueben lo mejor. Para que aprueben lo mejor. ¿Qué significa eso? Lo que le decía la semana pasada. Usted a través del conocimiento y de la madurez, usted va aprobando la palabra de Dios que se filtra a su corazón y a su alma, hermanos. Usted va aprendiendo que no se puede escuchar a todo mundo, ¿sí o no, hermanos? No se puede escuchar, no se puede aprobar a todo mundo. Usted va aprendiendo a aprobar lo mejor. Y no me refiero por mí, me refiero a la enseñanza cristocéntrica, a una teología que nos lleva a la madurez sólida, que nos enseña a madurar, a esa clase de enseñanza. Porque existe la enseñanza que todo nos da por nuestro lado, ¿sí o no, hermanos? Existe la enseñanza que nos hace sentir bien y bonitos. Pero bueno, al menos aquí no hay, amén, hermanos, hermanos. Aquí no se ofrece. Cuando vienen y preguntan, oiga, aquí me pueden predicar que Dios es amor. Les voy a decir, como dicen en México, eso aquí no lo manejamos, joven. Aquí no lo manejamos, joven. ¿Ha usted ido a México cuando pregunta por algo? Oiga, ¿tiene esto? No lo tengo, joven. No lo manejamos, joven. Bueno, aquí la falsa doctrina no se maneja, joven, amén, hermanos. Pero usted tiene que comprobarlo. Usted tiene que comprobarlo. Tercero, punto número 3. Un maduro espiritual mantiene estabilidad en todo, hermanos. Un maduro espiritual mantiene estabilidad en todo. Ahí mismo en Colosenses 4, verso 12.
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Fíjense lo que dice, para que estén firmes. Dígalo conmigo, firmes. Perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Firmes. La palabra griega istemi, que significa estar de pie, establecido, colocado, erguido, alzar, fijar. Eso significa la palabra firme. Firme en el Señor, firmes en Cristo. No tambaleando. No personas que claudican entre el sí y el no. Firmes. Una persona espiritual, una persona madura espiritualmente es una persona que mantiene esa estabilidad, hermano. Mantiene esa estabilidad. ¿Alguna vez usted ha ido ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El muelle. ¿Ha ido al muelle de Santa Mónica? ¿Cuántos han ido al muelle de Santa Mónica? ¿Verdad que es muy bonito? Pero usted ha visto los postes donde está cimentado el muelle. ¿Los han mirado? En primer lugar, son unos postes de ese tamaño. Pero esos postes, por medio de maquinaria, los encajan hasta que llegue al fondo, hasta donde encuentre piedra o lugar sólido, hasta allá abajo. Lo clavan, lo van clavando hasta que llega a lo más profundo y se planta en lugar sólido. Pero pregunto, ¿es necesario, sí o no? Imagínense que ese pie estuviera por encimita, ya se hubiera caído. Pero por cuanto mantiene esa solidez, es por eso que vienen las olas. Y las olas, si usted se fija, son 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿sí o no, hermanos? Y tiene que resistir todo eso. Eso es ingeniería. Ingeniería pura, hermanos. Pues bueno, Dios quiere crear y hace esa clase de firmeza en aquellos que buscan la madurez en Cristo Jesús. Continúa adelante, la madurez espiritual te hace firme e inamovible. Una vez más. Firme e inamovible. Vuelvo a decir, esto es necesario por la constante aparición de vientos doctrinales e ideas, hermanos, que desean desarraigarnos de la firmeza de nuestra fe. Efesios 4:14 dice, lo leíamos hace poco, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera a todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Esos falsos maestros que van a usar esas artimañas han existido siempre. Pero vivir en la inmadurez no es necesario que estemos siempre. A través de la madurez nos hacemos personas firmes y estables, y por lo tanto vengan los vientos que vengan, como le decía hace un momento, de este muelle. No importa que vengan olas de 20 pies de alto o vengan tsunamis, no importa, esos muelles se sostienen porque están firmes, bien cimentados. Así mismo el cristiano, así mismo el creyente. Continúa adelante, la madurez te arraiga firme para no ser arrastrado. Para no ser arrastrado. ¿Sabe por qué los barcos necesitan anclas? Precisamente por eso, ¿verdad? Porque las olas, no solamente las olas, ¿cuántos aquí saben que en el mar hay corrientes? Hermanos, el mar tiene corrientes. Una persona que está en medio del mar puede ser llevada por la corriente si está ahí sin ninguna clase de motor ni de vela, que esté solamente sobre una balsa sin ninguna clase de dirección. Esa persona en el mar puede ser llevado por las corrientes a Japón, a Australia, puede ser llevado por las corrientes que tiene el mar. Es una cosa, hermano, la madurez te hace precisamente eso. Te cimenta en un lugar, te cimenta en algo. Primero que nada, te cimenta en Cristo. Te cimenta en el Señor. ¿Sabes qué? Estoy en Cristo y en Él estoy completo y nada ni nadie me puede desarraigar de aquí.
pero estás también arraigado en una verdad incambiable, inmutable. Según de Pedro, capítulo 3, verso 17, dice: así que vosotros, oh amados, ahora es el consejo del apóstol Pedro, sabiéndolo de antemano, guárdense, escóndanse, refúgiense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis. ¿De qué, hermanos? De vuestra firmeza. El 18, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro ahora nos dice que no seamos arrastrados, que esa firmeza nos mantiene para no ser arrastrados, hermano, por el error de los inicuos, porque están en error, porque su corazón está errado, sus pensamientos están errados. Fíjese, es irónico, hermanos, es irónico, pero hace poquito, créame, les he platicado a veces de experiencias que he tenido con personas. Hace poquito, una hermana que yo en lo personal estimo bastante a él, su familia, me mandó un video de un pastor que yo también personalmente lo conozco. Yo también lo conozco, es un pastor de la prosperidad, un pastor de este movimiento de fe, de decláralo y decrétalo y todo sucederá. Y me manda un video donde está según dando testimonios de milagros grandiosos y formidables y quién sabe qué tantas cosas. A mí me da tristeza cómo estas personas después de tantos años siguen creyendo en semejantes barbaridades. Y le vuelvo a decir, y no me malentiende, hermano, yo en lo personal sí creo en milagros. Sí creo en milagros. Creo que Dios puede hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Pero no creo en milagreros. Yo no creo que una persona tenga don de hacer milagros. Eso es inexistente e inconsistente con la palabra de Dios. Yo creo que Dios puede hacer milagros. Pero cuando la voluntad de Dios es que se haga un milagro, Dios lo puede hacer por medio de cualquier hermano común y corriente. ¿Está aquí conmigo, hermano? Por quien sea. Dios puede obrar un milagro. Pero cuando uno ve esa clase de cosas que estas personas todavía siguen creyendo y siguen en esa misma forma, es porque han sido arrastrados, son niños aún fluctuantes, llevados por vientos de doctrina, han sido llevados por inicuos que siguen el error. Que siguen el error y caen de la firmeza. Cuarto y último, un maduro espiritual tiene cuidado de sus hermanos débiles. Romanos capítulo 15, verso 1. Romanos 15, 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que los que somos fuertes, de la palabra griega dunatos, que significa ser capaz, que tiene mucha posibilidad. Fuerte significa una persona con un carácter firme, ¿sí? No un carácter grosero, sino firme. Y dice, hermano, que debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Note eso, nótelo. Las flaquezas de los débiles. Les comentaba una persona hace tiempo, me decía, la semana pasada les decía y se los platicaba, que hay personas que quieren darle consejo a uno de cómo debe uno predicar, qué debe uno de predicar, qué debe uno de enseñar, qué debe uno de decir. Le quieren dar consejo a uno como si fuera esto una producción de cine, hermanos. Porque en una producción de actor actúa conforme al director, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos están aquí conmigo, hermanos? El director te dice, mira, cuando se acerque la cámara tú, haz la cara así como de sorprendido. Así, hazle. El director dirige al actor, ¿sí o no, hermanos?
Entonces hay personas que así son, creen eso, tienen ese espíritu de directores. No, es que pastor, mire, usted no debe de hablar esto, no debe de hablar lo otro, no debe de ser así, no debe de ser así, porque los débiles y la gente nueva se va a ofender. ¿Sabe lo que dice uno de los más grandes maestros, el pastor John MacArthur? ¿Sabe lo que dice él? Si la verdad ofende, deja que ofenda. Los humanos se la han pasado ofendiendo a Dios toda la vida. Así es que, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que se ofendan o no se ofendan, ¿qué más da? Esa es mi filosofía. Esa es mi manera de pensar. ¿Qué más da? Entonces, pero aquí hay un punto, porque es muy importante lo que le voy a decir. Porque hay hermanos, hay gente débil en las iglesias. Hay gente que flaquea en las iglesias, hermanos. Hermanos, ¿están aquí conmigo? Hay gente débil y hay gente que flaquea. ¿Sí? Pero es importante esto, que no nos confundamos quiénes son los débiles y quiénes son los que flaquean. Continúa adelante, ahorita les sigo explicando. Continúa adelante. Cuidar al débil significa corregirlo, educarlo y dirigirlo. Corregirlo, educarlo y dirigirlo. Mira, tú trata a un niño como bebé durante sus 5 primeros años, durante sus primeros 10 años, durante sus primeros 15 años. Póngame atención, hermanos. Durante sus primeros 20 años y vas a tener un bebé de 30 años. ¿Sí? Hermanos. ¿Y a su nombre? Ahí va otra vez. Trata a un bebé como un bebé durante 5 años, durante 10 años, durante 15 años, durante 20 años y vas a tener un bebé de 30 años. ¿Amén, hermanos? Soportar la flaqueza de un débil es soportarlo mientras es débil. Pero ese débil, por consecuencia, tiene que fortalecerse. Vuelvo al ejemplo de los soldados. Usted va como buen soldado fiero, un semi-Rambo. ¿Cuántos dicen amén? Fiero, feroz. ¿Dónde están esos enemigos? Y usted va armado hasta los dientes, hasta con un cuchillo aquí. Y usted va a la guerra. Pero a un lado usted lleva a un soldado que va con miedo, con temor. Déjeme decir una cosa. Usted le tiene que infundir valor al que está a su lado. ¿Sí o no, hermano? Toma valor, dispara, defiéndete, vamos a luchar, vamos a pelear. Hasta que el temeroso tome el mismo valor que Rambo. ¿Me va siguiendo, iglesia? ¿Sí? Así, de esa misma manera. Los débiles existen en las iglesias. Hay mucha gente débil. Hay mucha gente que flaquea en las iglesias. ¿Sí? Que siempre andan así, con los piecitos se les da, siempre andan así. Siempre andan así. Pero tienes que fortalecerlo. Anímalo, corrígelo, edúcalo. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame. Trata a un bebé de 5 años como un baby. Pero a los 10 años ya no lo trates como baby. Trátalo como un hombrecito, como una mujercita. A los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, trátalos como un joven, un hombre responsable, una mujer madura, una mujer responsable. Y a los 30 años vas a tener a un hombre y a una mujer hechos y derechos. ¿Sí entiende la diferencia, iglesia? Eso es lo que la Biblia nos dice. Eso es lo que la Escritura nos dice. No trates a la iglesia como si fueran una bola de débiles, porque no lo son. Y además, porque los tiempos ya no se prestan, hermanos. ¿Cuántos están aquí? Porque los tiempos ya no se prestan.
Porque años atrás, porque yo sé que mucha gente dice, no, pero es que yo en la iglesia donde me convertí, viera con qué cariñito me hablaban. Así los ojitos me hacían. Viera con qué amorcito me trataban. Ay, no, eran bien amorosos. Y aquí el pastor bien duro. Y los hermanos bien serios. Hermanos, hay que madurar porque los tiempos ya no son iguales. Hace poco leía, escúchame, ¿verdad que nosotros los adultos, hermano, vivíamos en otro mundo? Nuestra educación era otra, ¿verdad que sí? Escúchame, ponme atención a lo que te voy a decir. No eduques a tus hijos para un mundo que ya no existe. Deja de decirles a tus hijos, es que yo cuando era niño, es que yo cuando mis papás, ese mundo ya no existe. Tienes que preparar a tus hijos para el mundo de hoy. Hoy en día tus hijos se sientan al lado de homosexuales, de gangueros, de pandilleros, de jóvenes que saben usar un arma. ¿Me explico, iglesia? Vivimos en un mundo distinto, diferente. Es lo mismo que yo pienso con la iglesia. Ustedes ya no viven hace 30 años. Ya no viven en esas iglesitas donde, ay, es que es todo amor y todo cariño. ¿Qué quieres que le mande a poner florecitas aquí a la iglesia también? Que le ponga florecitas, pajaritos. No. La palabra de Dios te dará madurez, te dará capacidad, te dará crecimiento. Porque te decía la semana pasada, no somos eternos. Continúa adelante, Gálatas 6.1. Bueno, continúa adelante, en Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Primero habla de que somos fuertes, Pablo dice en Romanos 15.1, y aquí en Gálatas dice, los que somos espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, corrigiéndote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado sobrellevar las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, los débiles cometen falta, los débiles se desaniman, los débiles se la pasan quejándose, ¿verdad? Pero debemos de esforzarlos, esfuérzalo, que está a tu lado, esfuérzalo. Pablo aconseja en 1 Tesalonicenses 5:14, también rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alenten a los de poco ánimo. Fíjate, aquí lo que dice, que amonestes a los ociosos, que alentes a los de poco ánimo y que sostengas a los débiles y que seas paciente para con todos. Sé paciente hasta que lleguen a un crecimiento, hermanos. Continúa adelante. El punto final. No te confundas. Hay muchos que no son débiles. No. Son mañosos e inconstantes. Amén, hermanos. Una de las cosas que yo he notado a través de mis años, experiencia como pastor, hermanos, ya termino, permítame unos minutos más. Una de las cosas que yo he notado a través de los tiempos, que hay mucha gente que en vez de crecer en conocimiento, crecer en capacidad, no, crecen en hacerse más mañosos, hermanos. En hacer mañas para no tener ninguna clase de responsabilidad. Eso no les beneficia en nada, pero así quieren vivir, así quieren andar, así quieren estar. Hay tres aspectos de los que se han convertido en gente llenos de mañas e inconstantes. Tres aspectos. Primero, los que no trabajan. Dice 2 Tesalonicenses 3:10 al 13, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Pregunto, ¿una persona perezosa qué es? ¿No es acaso una persona mañosa? Hermanos, ¿alguna vez usted ha hablado con una persona perezosa? Una persona perezosa a todos los trabajos. ¿Verdad que sí? No, es que llegué y vieras el mayordomo me trató mal. No, es que llegué y vieras este compañero. A
todo le encuentran una excusa, un pretexto, un por qué, un para qué, un no sé qué, un si hubo, un no hubo. A todo, ¿sí o no, hermano? Más sin en cambio, el que es responsable, hermano, trabaja porque trabaja. ¿O no, iglesia? Entonces, no confundas. Es que mi esposo es débil. No, lo que es, tu esposo es un mañoso, ¿hello? Lo que tu esposo es un mañoso. Y bueno, hasta aquí me voy a detener para no irme más adelante. ¿Amén, hermanos? A los que andan de chismosos o chismosas, ellos también no son personas débiles, son personas mañosas. Dice 1 Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa o de teléfono en teléfono. ¿Cuántos dicen amén? Porque no necesariamente tienes que ir a la casa de uno, nada más levanta el teléfono. ¿Qué crees? No, pues. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Cuántos aquí saben que el chisme al único que envenena es a ti mismo? Entonces por eso, yo no he notado, pero yo sí lo he notado, las personas que se la pasan murmurando, criticando y alterando las cosas, son las personas que siempre viven desanimados, hermanos. Ellos siempre viven desanimados. ¿Por qué? Porque se envenenan ellos mismos. Y tercero, a los inconstantes que no toman decisiones serias para servir al Señor. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En cuántos caminos? En todos sus caminos, hermanos. No en uno, en todos sus caminos. Así es que, vuelvo a decir, usted no es el director. Nadie es el director, ni el pastor predicador es el actor. La palabra de Dios es clara, viva y eficaz. Y ella nos ayuda a todos a crecer y a madurar en todo aspecto espiritual. El débil es el recién convertido, el que aún no entiende las verdades espirituales a cabalidad y en una forma segura. Aquel que en sus primeros pasos comete errores de un niño recién empieza a caminar y que aún tiene limitaciones. Entendemos. Se acaba de convertir el hermano, la hermana, la persona se acaba de convertir y llega y dice, hermano, ¿qué crees? Ayer me invitaron a misa y fui a misa a acompañarlos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con ese error? ¿Qué tenemos que hacer? Corregirlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que usted mira que el hermano llega feliz, se convirtió y llega feliz a la iglesia y todavía llega escuchando a los Tigres del Sur y esa música, sus corridos alterados, y usted lo escucha y llega y aquí como que le cambia el switch, gloria a Dios, aleluya, no me acordaba que estoy en la iglesia. ¿Qué tiene que hacer con esas actitudes del débil? Corregirlas. Pero si una persona después de 10 años, y escúcheme esto, ese es otro tema, pero si después de 10 años, 20 años, todavía maldice, todavía toma, todavía escucha música secular que nada tiene que ver con los aspectos espirituales, todavía es una persona que no toma en serio al Señor, no toma en serio a la iglesia, no toma en serio a los hermanos, que aún sigue con esas mismas actitudes. Esa no es una persona débil, esa es una persona mañosa, que ya aprendió a hacer mañas. ¿Están comprendiendo ese punto, hermanos? ¿Lo están entendiendo? Así es que son dos cosas diferentes. Termino. Un maduro espiritual tiene entendimiento espiritual. Un maduro espiritual acepta la voluntad de Dios. Un maduro espiritual mantiene estabilidad en todo. Un maduro espiritual tiene cuidado de sus hermanos débiles. Es necesario y apremiante que maduremos en el Señor por el bien nuestro y el de los demás. Póngase de pie, amada iglesia, y vamos a orar. Póngase de pie conmigo.